los Recursos Humanos, ambos dictados por la Escuela Superior de Gobierno Local de la Unión Iberoamericana de Municipalidades, patrocinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Es diplomada en Gestión Pública, ha dictado por el Instituto de Ciencias de la Administración de la Universidad de Córdoba, Católica de Córdoba. Entre sus actividades de Victoria, en la gestión pública, formó parte como asesora de la Dirección Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, e investigadora del Observatorio del Delito y la Violencia, es como responsable de la Oficina de Formación y Capacitación, también se desempeñó como parte del equipo de la Oficina de Control de Gestión del mencionado ministerio, fue coordinadora del área de investigación del Instituto Provincial de Capacitación Municipal, dependiente del Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provincia de Córdoba, realizó asistencias técnicas en gobiernos provinciales y locales y también en organismos privados. Actualmente Victoria es asesora en la función legislativa de la provincia de La Rioja y es coordinadora del programa de capacitación y transferencia del Instituto de Ciencia del Estado y Sociedad. Como le estaba diciendo Victoria, es de La Rioja, nos estaba diciendo de que hacía mucho calor, 33 grados ayer, y que hace mucho que no llueve, así que bueno, un poco un pantallazo de Victoria, que nos va a dar ahora el taller. Así que Victoria, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Sí, un resumen de vida, obra y situación. Sí, acá hoy está más tranqui, pero estuvo haciendo muchísimo calor, les comentaba recién. Bueno, nada, muchas gracias por la presentación. Nosotros ya nos conocemos, ya nos vimos la cara en numerosas oportunidades. Hoy me toca un poquito cambiar el rol. Yo los estuve acompañando en mi calidad de coordinadora del ICES, y hoy un poco es ponerme en el lugar de docente / tutora de esta etapa que vamos a dar inicio hoy, que es la elaboración del trabajo final que ustedes tienen como una condición necesaria para aprobar este diplomado. También, antes de comenzar, le doy las gracias a Mónica por estar presente, por acompañarnos siempre en todas las clases. Bueno, a Javier, obviamente, y en nombre de la persona de Javier, a Oscar, por el trabajo espectacular que están haciendo de coordinación a nivel local, manteniéndolos informados todo el tiempo, haciendo un poco lo que comentaba Gabriela, esta cosa del seguimiento, que no tan solo tiene que ver con una cuestión de seguimiento académico, sino también desde lo humano, tratar de acompañarnos en todo esto que en realidad es nuevo para todos. Nosotros, como ya se los habíamos dicho en numerosas oportunidades, esta oferta formativa estuvo pensada como presencial el 100%, la experiencia en la que lo venimos haciendo hace años es presencial, y bueno, esta situación de pandemia, coronavirus y demás nos puso en la situación de pensarnos con este entorno virtual, lo cual por supuesto no es fácil ni para nosotros que estamos en la organización, ni para ustedes que son los destinatarios, porque todos tuvimos que cambiar nuestros hábitos de vida para poder cumplir con todo lo que esto demanda. También agradecerle a Florencia, mi colega y compañera del ICES, que siempre, bueno, vamos apareciendo, ustedes verán con los del ICES, pocas veces estamos todos juntos, porque bueno, nos vamos repartiendo un poco las actividades. También les quiero agradecer las palabras de ustedes, de Walter, de Miguel, de Gabriela. Realmente es muy importante saber qué opinan ustedes, y con eso, digamos, con esa ida y vuelta, nosotros también reforzamos nuestro trabajo, que no es una cosa simple, y que también exige que las tres instituciones que están involucradas en todo este proceso estemos ajustando constantemente, más que ajustando, articulando cuestiones permanentemente. Entonces es muy grato saber que el esfuerzo que hacemos llega de alguna manera. Bueno,
luego de toda esta presentación, vamos al tema que nos convoca hoy. Como bien decía Javier, esta es una actividad que forma parte del diseño académico del diplomado. Este seminario de integración está pensado para acompañarlos en el proceso, acompañarlos y acompañarlas en el proceso de elaboración del trabajo final. Nosotros dividimos este espacio del seminario en dos partes. Hoy tenemos la primera parte y el 5 de octubre creo que es, ya lo vamos a ver, el próximo encuentro que vamos a tener del seminario. La idea, a partir de este seminario, es dejar planteadas cuáles son las consignas sobre las que ustedes van a tener que trabajar para elaborar ese trabajo final. Y ese trabajo final consiste básicamente, o simplemente, pero no sencillamente, en que ustedes elaboren un proyecto de política pública. ¿Sí? La idea es que ustedes en grupos trabajen creando, diseñando una política de intervención que lo pueden pensar en cualquiera de los niveles de gobierno que ustedes prefieran. Pueden, en niveles de gobierno y también niveles territoriales. Pueden pensarlos en una intervención que sea en su barrio, que sea en la ciudad, en una localidad determinada, de la provincia, lo pueden pensar en términos provinciales también, y por qué no, pero bueno, eso ya sería un poco más complejo, pero bueno, si se animan no hay problema, lo pueden pensar también en términos nacionales o en términos regionales también. Yo les voy a compartir ahora pantalla con una presentación que nos va a ir permitiendo organizar la exposición, que simplemente va a consistir en que revisemos de qué se trata este trabajo final, y también de hacer un repaso sobre los conceptos más importantes que son necesarios tener en cuenta en la confección de este trabajo. Antes de comenzar con eso, yo les voy a plantear ahora un conjunto de fechas, digamos. Acá lo que está planteado es la dinámica del trabajo. Nosotros el trabajo, como les decía, lo diseñamos para que ustedes puedan trabajarlo grupalmente. La idea es que trabajen entre 3 y 6 personas en ese grupo, de modo tal que podamos estar pensando en un máximo de 20 grupos. Pero ya vamos a ver que se pueden presentar otro tipo de situaciones, pero lo dejamos para más adelante. En esta placa están puestas las fechas que nosotros tenemos que tener en cuenta en este proceso que comenzamos hoy. ¿Sí? No se preocupen que ustedes van a tener disponibles esta presentación, y aparte ya tienen disponible, a partir de que termine la clase, tienen disponible en el campus, con la misma metodología que venimos trabajando, un segmento que dice Seminario de Integración Primera Parte, y ahí van a encontrar dos archivos. Un archivo que se llama Consignas del Trabajo Final, donde van a tener esto con su respectiva mini explicación de qué se trata de cada una de estas instancias que yo les planteo acá, y luego van a tener disponible también una guía metodológica que básicamente hace hincapié en estos conceptos que vamos a revisar ahora, que son los que ustedes tienen que tener en cuenta para elaborar este trabajo. Como les decía, estas son las fechas, hitos que vamos a ir manejando a lo largo de todo este proceso hasta que nos volvamos a encontrar en términos de trabajo final, porque también nos vamos a seguir viendo en las otras clases, pero desde el seminario nos volvemos no, miren, no era en octubre, era en septiembre. Nos vamos a volver a encontrar el 18 de septiembre para la segunda parte de este seminario. Entonces, hoy, viernes 7 de agosto, tenemos la clase. Yo hoy les voy a dejar planteadas, les voy a mostrar cómo vamos a trabajar
para lo cual ustedes van a tener que completar un formulario que después se los voy a mostrar, donde ustedes van a seleccionar los temas sobre los cuales van a trabajar. Después lo vamos a explicar. El lunes 17 de agosto yo les voy a estar enviando por mail un listado donde cada uno de ustedes va a estar agrupado con el resto de personas que eligieron el mismo tema que ustedes. Diciéndolo en otras palabras, va a haber una lista de todos los que eligieron educación, una lista de todos los que eligieron salud, una lista de todos los que eligieron seguridad, ¿sí? Y a partir de ahí, con esa lista, ustedes van a ver ahí en esa lista, se van a ver a ustedes mismos, obviamente, y a todas las personas que eligieron el mismo tema. A partir de ahí, ustedes van a seleccionar con quién quieren trabajar, o sea, van a conformar el grupo de trabajo. Una vez que deciden con quién van a trabajar, se lo van a comunicar a Javier. Le van a decir, Javi, van a utilizar el mail o el grupo de WhatsApp que ustedes ya tienen, le van a decir, Javier, mi grupo va a ser tal, tal y tal. El miércoles 20, para eso, digamos, tienen como fecha límite para decirle a Javier con quién van a trabajar, el viernes 21 de agosto. A partir de eso, Javier luego me va a informar a mí cuáles son los grupos, cómo quedaron conformados, cuántos grupos son, y el miércoles 26 yo les voy a estar mandando las consignas propiamente dichas del trabajo, ¿sí? Y van a tener tiempo de trabajar esas consignas, que ya van a ver que son simples y pocas, hasta el lunes 14 de septiembre. ¿Sí? Y el viernes 18 de septiembre nos volvemos a encontrar en la segunda parte de este seminario. Entonces, bueno, y en el medio de todo este proceso, de todo este conjunto de fechas, ustedes tienen la posibilidad, por supuesto, de escribirnos, de utilizar. Son los mismos mecanismos que veníamos utilizando hasta ahora. El campus, la mensajería del campus, o bien nos pueden escribir a el mail del ICES, que es este que figura acá al final, que es icescampus@gmail.com. No se preocupen, parece complicado, pero no está. Bueno, ahora vamos a ir a esto que les comentaba que consideramos necesario que hay que tener en cuenta para comenzar a pensar en este trabajo final. Lo primero que tenemos que pensar cuando nos planteamos esta consigna de trabajar en el diseño de una política pública es pensar qué es una política pública. Ustedes a esto ya lo vieron con Emilio Graglia, lo vieron con Leandro Graglia, pero por eso solamente ahora lo que vamos a hacer es un repaso y de paso también para que vayan adaptando lo conceptual a lo práctico que van a tener que trabajar en el trabajo final, valga la redundancia. ¿Qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son planes, programas, proyectos y actividades que un Estado nacional, provincial o local asumen como responsables principal y tiene a una sociedad como primera destinataria y partícipe necesaria, y esa política pública tiene que tender al bien común, a la satisfacción social y a la aprobación ciudadana. Recuerden cuando lo hablamos, cuando ustedes ya lo leyeron y cuando lo hablaron cuando dieron las clases en Emilio y Leandro, pero sobre todo en las clases de Emilio, hablábamos de que este primer cuadrito del concepto que dice que las políticas públicas son planes y actividades, esto tiene que ver o pone de manifiesto la necesidad de que cuando hablamos en términos de políticas públicas, hablamos de la necesidad de la planificación y de la acción. Un plan que no está accionado no es política pública, y una acción que no está planificada tampoco. ¿Sí? Son acciones disgregadas, pero que no son una política pública.
Pero ¿qué pasa cuando sucede esto, que es la realidad que tienen muchos de nuestros gobiernos? La mayoría de nuestros gobiernos carecen de una planificación, y cuando hablamos de planificación, hablamos de una planificación escrita, de un diseño que tenga todas las etapas, todas las fases que comprende el ciclo de la política pública. Cuando hay plan y no hay acción, no hay política pública. Y cuando hay acción y no está planificada, la recomendación es planificar sobre lo que se está haciendo. Es decir, poder asociar la acción a la resolución de un problema o a la satisfacción de una necesidad social por medio de una planificación concreta. Cuando hablamos de este otro cuadrito, que es el Estado como responsable principal, estamos diciendo que el Estado es quien debe asumir el rol de liderar, digo, una acción que no está en manos del Estado, no es una política pública estrictamente, pero el Estado no lo tiene que hacer, no lo debe hacer, y muchas veces no puede hacerlo a solas. Debe intervenir la sociedad civil y también el sector privado, sobre todo, y es lo más común, en todo lo que tiene que ver con la operatividad de la política pública, ¿sí? Luego, cuando hablamos de la sociedad como primera destinataria y como partícipe necesaria, hablamos de que la sociedad no es la última destinataria de la política pública, sino que la última destinataria de la política, los o las últimos destinatarios de la política pública son los individuos, ¿sí? La política pública lo que tiene que hacer es transformar la vida de las personas, de cada una de las personas individuales. Pero nosotros como personas vivimos en sociedades, pero si las personas se desarrollan, las sociedades se desarrollan. No podemos pensar, parece un juego de palabras, pero no podemos pensar en sociedades desarrolladas si no hay personas desarrolladas, pero tampoco podemos pensar en personas desarrolladas sin sociedades desarrolladas. No sé si les dije 2 veces lo mismo, o sea, pero es un ida y vuelta, ¿sí? Luego, cuando pensamos en términos del bien común como finalidad, que es a lo que tiende la política pública, hablamos en realidad de un concepto que tiene que ver, está íntimamente relacionado, nace, digamos, de la concepción de la dignidad humana, ¿sí? Que también viene del humanismo cristiano, que ustedes ya saben, esto ya lo hablaron innumerables veces con Emilio, sé muchos que ya participaron, y aparte también lo mencionó en las clases. Hablamos de esta dignidad humana como la posibilidad justamente del acceso a la posibilidad del desarrollo, que se hace solo y a partir de la satisfacción de necesidades sociales, ¿sí? Y también estas políticas públicas tienen que tender a la aprobación ciudadana, lo cual va a estar garantizado en la medida que fortalezcamos la participación de esos actores en todo el proceso, en todo el ciclo de la política pública, sobre todo, y ya vamos a ver, en la parte de la definición de lo que son las necesidades, y las necesidades sociales y los problemas públicos. Ay, me trabo. Ahí está. Como ya lo vieron también, todo esto que les vengo diciendo, perdón lo repetitiva, pero bueno, estamos haciendo un repaso. Nosotros lo que planteamos es un marco conceptual y un modelo metodológico, ¿sí? Este marco metodológico está asentado en un marco teórico que tiene que ver, como les decía recién, con la concepción, con los valores y la concepción sobre la dignidad humana y demás. Y este modelo metodológico que nosotros planteamos es el modelo relacional de políticas públicas, que tiene básicamente estas 4 fases o estas 4 etapas: el análisis, el diseño, la gestión y la evaluación.
Nosotros, para hacer el trabajo final, nos vamos a situar en este cuadrito gris, que es el cuadrito del diseño, ¿sí? Pero ahora vamos a ver que nosotros podemos agrupar estas dos primeras etapas, el análisis y el diseño, y luego vamos a agrupar la gestión y la evaluación. Ahora bien, en el análisis y el diseño tenemos dos momentos. Un momento del análisis de políticas existentes y un momento del diseño de nuevas políticas, en el caso de que así se trate. El análisis de políticas existentes se hace a través de lo que se denominan estudios de determinación, que básicamente tienen que ver con analizar qué se está haciendo en una gestión determinada, en un territorio determinado, para saber si lo que se está haciendo está respondiendo a resolver, está tendiendo a resolver un problema público y a satisfacer una necesidad, y también saber si una necesidad o un problema público no están siendo atendidos por ninguna política pública. ¿Sí? Eso nos va a permitir saber si existen proyectos sobrantes o proyectos faltantes. Los proyectos sobrantes son aquellos proyectos que se están ejecutando, pero no están resolviendo ningún problema y por tanto no están resolviendo ninguna necesidad, por lo menos en ese momento en el que se está ejecutando. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces pensamos a la política pública en función de soluciones, ¿sí? Pasa mucho cuando hacíamos este diplomado de manera presencial, era muy común cuando planteábamos las consignas de trabajo, encontrarnos con que la mayoría ya sabes lo que quiere hacer, o sea, ya sabe cuál es su política, pero no sabe muy bien por qué, sino porque tiene que ver con algo que se está haciendo en otro lugar, porque algo nos parece innovador, ¿sí? Y muchas veces pasa esto, que aplicamos soluciones para problemas que en realidad no existen, o por lo menos no son prioritarios para la sociedad de ese territorio. ¿Sí? Nosotros, si no sabemos cuáles son las prioridades que plantea la sociedad de una ciudad, de una localidad, de una provincia, lo más probable, a no ser que quien administra, quien gestiona, tenga algunos dotes mágicos, lo más probable es que en algo, por lo menos, le pifiemos, ¿sí? Acá es muy importante saber que, por supuesto, las necesidades sociales nunca están el 100% satisfechas, pero sí lo que varía es la prioridad con la que la gente necesita que valga la redundancia, que esa necesidad sea satisfecha. Cuando hablamos, por ejemplo, de caminos y rutas versus agua potable, y muy probablemente la gente quiera tener primero agua que agua potable, pero resulta que nosotros estamos haciendo rutas. ¿Sí? Entonces, este estudio de determinación nos va a permitir determinar esa situación. Luego, también en esta etapa del diseño lo que se hace es, por lo menos desde este modelo que entendemos que la participación social es la clave de un buen diseño, se realiza este diagnóstico de necesidades, problemas y alternativas posibles, donde justamente estos actores sociales, conjuntamente con los actores gubernamentales, definen cuáles son los problemas prioritarios y las necesidades en función de la urgencia y gravedad en su resolución. Y luego de tener este diagnóstico, procedemos a la decisión de los planes, programas y proyectos. Ustedes tienen que tener presente, esto ya lo vimos, que estos dos globitos, el del diagnóstico y la decisión, si bien forman parte de este mismo momento, que es el diseño de nuevas políticas,
tienen lógicas absolutamente diferentes. El diagnóstico tiene una lógica estrictamente técnica. Acá es clave que el equipo consultor, el equipo que está conduciendo este proceso de diagnóstico, tenga el rol protagónico. Pero en este momento, en el de la decisión, existe una lógica estrictamente política. El del que decide qué se va a hacer, quién lo va a hacer, con qué recursos lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, es la autoridad política, ¿sí? Son lógicas absolutamente distintas. Y luego, ya en esta fase, en la de la gestión, también ya entramos de nuevo con una lógica técnica, si se quiere, que por supuesto también está atravesada por la política en términos de que son quienes gestionan. Y luego la evaluación de los resultados conseguidos, que se realiza a través de los estudios de impacto. Es muy importante que en nuestra planificación esté en cada uno de estos momentos. Nosotros no podemos evaluar algo que no planificamos. No podemos saber si construir una ruta o 10 está bien o está mal de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa que nos ponemos no sé, que vamos a entrevistar a un gobernador o a un intendente y le preguntamos qué están haciendo y te contestan, no sé, que hicieron, no sé, bacheo, caminos y viviendas. Dices, ah, qué bueno, viviendas, ¿cuántas hicieron? 100. ¿Y cuántas tenían previstas hacer? Y no sé, las que nos financiara Nación, ¿sí? Si nosotros no sabemos si 100 es mucho o poco, la evaluación no se puede hacer directamente, ¿sí? Entonces, un poco resumiendo estas dos plaquitas que vimos antes, este gráfico nos muestra que básicamente lo que trata de demostrar este diplomado, que nosotros tenemos que pensar en términos de política pública, que esas políticas públicas tienen que tender al bien común y para ello tienen que satisfacer necesidades sociales, tienen que resolver problemas públicos y recién de esa manera podemos pensar en términos del desarrollo integral. ¿Sí? El desarrollo integral solamente se consigue después de que hicimos todo este caminito. Luego de que hicimos políticas públicas que tiendan al bien común, que satisfagan necesidades y que resuelvan problemas. Ahora, este gráfico nos muestra justamente esta cuestión del concepto de desarrollo integral que nosotros estamos trabajando. El desarrollo por numerosas décadas, yo no soy tan grande, pero tampoco tan joven, pero yo me acuerdo de que hablamos de la década de los 80 por ahí, principios de los 90, donde el desarrollo se pensaba en esta dicotomía de desarrollo versus subdesarrollo. Y el desarrollo pensado en estos términos, en términos de, bueno, esto ya son muchos los 90, en términos de esto, del desarrollo como crecimiento económico. Solamente éramos países, naciones desarrolladas en la medida que crecíamos económicamente, pero no se tenía en cuenta en esta concepción los costos que muchas veces tiene el crecimiento económico. Nosotros desde este concepto de desarrollo integral entendemos que si tenemos una actividad económica que nos reditúa, pero que a la vez contamina el ambiente, no estamos tendiendo al desarrollo integral, ¿sí? Si estamos desatendiendo el ambiente, ¿sí? Si no estamos asegurando la educación, si no estamos asegurando la salud, si no estamos asegurando la accesibilidad a los servicios básicos, no estamos pensando en términos de desarrollo, sino simplemente en términos de crecimiento. Fíjense que este desarrollo integral
puede ser visto desde dos grandes visiones, el desarrollo integral de la región y de los gobiernos. Cuando hablamos de desarrollo integral, aparte de estos componentes que ustedes fíjense que son el capital físico, el capital humano, el capital social y la actividad económica, fíjense que estos son los nombres, si se quieren, de cada uno de los módulos especiales que tiene el diplomado, ¿sí? Ustedes están viendo qué se entiende por capital físico, qué se entiende por capital humano, por capital social y por actividad económica. Porque nosotros acá en el diplomado lo que vamos a analizar es el desarrollo en términos de la región. Pero también el desarrollo tiene que ser pensado en términos de los gobiernos, porque los gobiernos tienen, para que haya desarrollo, los gobiernos tienen que generar y fortalecer mecanismos de participación, tienen que generar y fortalecer mecanismos que permitan la transparencia de la gestión, tienen que hacer un uso eficiente de los recursos financieros y tienen que saber cuál es la capacidad institucional que tienen para hacer frente a este desarrollo integral. Ahora bien, nosotros, como les decía recién, vamos a tomar los componentes del desarrollo integral de la región. Cada uno de estos componentes son igualmente importantes, ninguno es más prioritario que el otro, prioritario en el sentido de desconocer otro, sí, por supuesto se puede trabajar uno antes que el otro por su urgencia, por la percepción que tenga la gente de la urgencia de resolverlo, pero cuando hablemos de desarrollo todos tienen que estar presentes. ¿Qué entendemos cuando hablamos de capital físico? Este capital físico, como mínimo, esto está creado a través de muchos años de trabajar en el tema, sobre todo, Emilio Graglia, que viene liderando procesos de investigación y de capacitación y demás desde muchísimos años. Después de esto nosotros pudimos confeccionar o identificar, mejor dicho, estos componentes como los principales, por supuesto que no son los únicos, pero sí son los que como mínimo tienen que existir para pensar en el desarrollo integral. Cuando hablamos de capital físico, hablamos de que tiene que estar resuelta la necesidad de la vivienda en un sector social determinado. Esa sociedad tiene que poder acceder a servicios de calidad y tiene que también tener obras de infraestructura que garanticen ese desarrollo. Cuando hablamos de actividad económica, como les decía recién, hablamos de crecimiento económico, pero también tenemos que hablar de menos pobreza y de más empleo, ¿sí? El desarrollo de la actividad económica, además de promover el crecimiento, tiene que promover menos pobreza y tiene que generar más empleo. El capital humano tiene que tener o tienen que garantizar un ambiente sano, tienen que satisfacer la necesidad de un ambiente sano, del acceso a la salud y el acceso a la educación. Y el capital social tiene que pensarse en términos de inclusión, en términos de justicia y en términos de seguridad. Ahora bien, luego de haber repasado los componentes del desarrollo integral y las dimensiones, con cada uno de sus componentes, vamos ahora a pasar a ver un poquito, empezar a pensar en eso en términos del trabajo. Ustedes en esta primera parte del trabajo van a realizar un diagnóstico. Yo les dije que nos íbamos a parar en el globito, que es la fase del diseño, y dentro de eso, en esta primera etapa, nos vamos a parar en la etapa del diagnóstico. Ustedes van a tener que pensar en una dimensión del desarrollo integral que quieran trabajar, que les interese, que les parezca prioritaria, tanto en Villa Mercedes como en San Luis o en alguna otra de las localidades de la provincia.
Dentro de esa dimensión que ustedes elijan, van a tener que seleccionar un componente sobre el cual quieren trabajar. Si eligieron capital físico, van a tener que elegir trabajar sobre vivienda, o sobre obras públicas, o sobre servicios públicos. Luego van a tener que conformar los grupos, y una vez que ya tengan los grupos conformados, van a empezar a trabajar, a discutir, a consensuar entre ustedes cuál es el principal problema que existe para satisfacer esa necesidad sobre que ustedes identificaron. ¿Cuál es el principal problema que existe en Villa Mercedes respecto de la carencia de viviendas? ¿Sí? ¿Cuál es el principal problema que existe en Villa Mercedes respecto del acceso a la salud pública? No estoy diciendo que existen esos problemas, estoy poniendo ejemplos. Y luego, para cada uno de los problemas que ustedes, en realidad para el único problema que ustedes van a identificar, van a tener que seleccionar, van a tener que poder dilucidar cuáles son las dos principales causas que originan ese problema, ¿sí? Ahora bien, como les había dicho, esta parte del primer globito, que era el diseño, empezaba con el análisis de políticas existentes o el diseño de nuevos planes, proyectos o programas. Entonces, en esta etapa analizamos cuáles son las necesidades, los problemas y las causas. En función de eso, vemos con el gabinete, con el intendente, con el gobernador, ¿sí? Cuáles son los planes, programas y proyectos que se están ejecutando, cuáles son los planes, proyectos existentes, ¿sí? Y cuáles son los sobrantes y faltantes, que se acuerdan que yo les comenté que los sobrantes eran aquellos que no estaban resolviendo ningún problema, y los faltantes son los que faltan respecto de algún problema que se identifica. Este es un proceso que se realiza puertas adentro, digamos, con las autoridades que están gestionando, y en función de eso, este equipo técnico que está trabajando hace un análisis crítico y distintas recomendaciones. ¿Cuál es la recomendación que se puede hacer? Hey, si usted está si está ejecutando una serie de acciones que en el mejor de los casos van a estar planificadas, pero que en realidad no está resolviendo ningún problema, ni está satisfaciendo ninguna necesidad, deje de gastar recursos en eso, y utilice esos recursos para planificar y accionar planes, programas y proyectos que aborden o resuelvan un problema público que usted mismo está identificando. Luego, si le sumamos al análisis de planes, programas y proyectos, le sumamos la instancia también de un proceso participativo de identificación de necesidades, problemas y causas, lo que nosotros vamos a terminar teniendo es este producto denominado árbol de necesidades, problemas y causas. Entre todos definimos cuál es la necesidad más grave y más urgente, entre todos decidimos cuál es el problema prioritario, cuáles son los problemas prioritarios y cuáles son las principales causas que originan la existencia de este problema. Luego, este árbol se transforma en el árbol de planes, programas y proyectos. Lo invertimos, lo damos vuelta. Lo que es necesidad ahora es el objetivo de nuestro plan. Satisfacer el acceso a la salud de los adultos mayores de Villa Mercedes, ¿sí? Si nosotros identificamos como problema de acceso a la salud, que por ejemplo, no sé, PAMI no está prestando correctamente los servicios, o porque no tiene, bueno, que no está prestando correctamente los servicios, y una causa puede ser que no haya no me acuerdo si se llaman sedes, pero pongamos una sede de PAMI en Villa Mercedes, bueno, pues nuestro programa va a tener que ver
con asegurar la accesibilidad a la obra social PAMI para los adultos mayores, y nuestro proyecto va a ser hacer que se asiente una sede, en el caso de que se llamen así, de PAMI en nuestra localidad, ¿sí? Bueno, y esto es un poco lo que les había comentado sobre los faltantes y sobrantes. En los faltantes tenemos necesidades sin planes, problemas sin programas, causas sin proyectos, y en el caso de que haya sobrantes tenemos planes sin necesidades, programas sin problemas y proyectos sin causa. Aunque parezca desopilante, esta columnita de los sobrantes es mucho más frecuente de lo que uno cree. Por eso es tan importante el proceso de planificación y de diagnóstico puntualmente en un territorio determinado. Bueno, luego de haber hecho este repaso express por los principales conceptos, yo hago una nota al pie. Nosotros a esta clase, cuando era presencial, era mucho más larga que esto, pero claramente pensar en una clase virtual de más tiempo del que le estamos destinando, sería una tortura para ustedes. Así que por eso estamos haciendo esta versión resumida, lo cual no quiere decir que sea, o por lo menos tratamos, de que no sea de menor calidad. Así que, y bueno, por supuesto quedamos abiertas a todas las consultas que ustedes quieran realizar. Ya vamos a abrir los micrófonos y empezamos a charlar. Les quiero mostrar cómo vamos a trabajar. Vamos a través de esta herramienta que son los formularios de Google, ¿sí? Créannos que es la manera más organizada que nosotros encontramos para poder trabajar. Ya lo hicimos de otras maneras y nos resulta, así que esta es la mejor que nosotros encontramos. Ustedes van a recibir en total, en esta primera etapa, 2 formularios. Este primer formulario que yo les estoy mostrando ahora, que tiene el color más claro respecto de otro que ya van a ver, es para que ustedes elijan el tema, ¿sí? Esto es lo que les va a llegar ahora apenas terminemos la clase. Yo les voy a mandar este formulario donde ustedes van a tener que seleccionar el tema sobre el que van a trabajar. Van a consignar su correo electrónico, su nombre y su apellido, van a elegir una dimensión del desarrollo sobre la cual quieran trabajar, y luego van a elegir un componente que por supuesto tiene que estar vinculado a la dimensión que elijan. ¿Qué quiero decir con esto? Si elijo capital físico, no voy a elegir ambiente. Si elijo capital físico, voy a elegir vivienda, servicios u obras públicas, ¿sí? Si elijo capital social, voy a elegir algunos de estos, ¿sí? Tienen que estar vinculados, obviamente. Entonces, con esto solamente, ustedes van a elegir el tema sobre el cual van a trabajar. Con esto nosotros vamos a organizar esos listados que les comentaba al principio, para que ustedes se coordinen entre sí y definan con qué grupo van a trabajar. Luego que ya tengamos los grupos organizados, que Javier ya me los haya pasado, van a recibir este formulario que dice trabajo final primera parte. Este es el formulario de las consignas, ¿sí? De nuevo, van a tener que consignar su correo electrónico, y luego, acá porque dice, acuérdense que en el anterior eran los datos personales de ustedes, pero acá son los datos del grupo. Nombre y apellido de los integrantes del grupo. ¿Por qué está así? Porque ustedes, en el grupo con el que decidan trabajar, van a elegir un representante para que ese representante mande este formulario. O sea, va a haber un formulario por grupo, ¿sí? No tienen que mandar los 5 integrantes, los 6 integrantes.
un formulario por grupo donde tienen que estar consignados el nombre y apellido de todos los integrantes. De nuevo, van a elegir la dimensión del desarrollo sobre el que están trabajando, la necesidad o el componente del desarrollo sobre el que van a trabajar, y acá vienen las consignas. Construyan la necesidad social mencionando los elementos que la componen: sector, materia y territorio. Nosotros dijimos que, por ejemplo, la vivienda es una necesidad, pero yo no puedo decir que mi necesidad es vivienda, así en seco. Tenemos que poder definir dentro de esa necesidad cuál es el sector, vivienda para quién, qué tipo de vivienda, el territorio es dónde, ¿sí? Y la materia sería infraestructura, ¿sí? Podemos hablar infraestructura. Si estoy hablando de educación, el sector, la materia es educación, el sector puede ser, depende de lo que queramos trabajar, los niños entre tanto y tantos años, los adolescentes de la secundaria, o jóvenes universitarios, ¿sí? Y el territorio es donde está presente esa necesidad, ¿sí? Luego, en el problema, van a definir cuál es el problema público, entendiendo lo que ya hablábamos. Ese problema es el obstáculo que impide la satisfacción de la necesidad social. Si hablamos que nuestra necesidad es educación, ¿qué está obstruyendo la posibilidad de que la sociedad de Villa Mercedes acceda a la educación? La falta de edificios públicos, la falta de docentes, currícula, no sé, bueno, pues estamos hablando de acceso. Sí, el problema es el obstáculo que impide la satisfacción de la necesidad social. Luego van a identificar dos causas, ¿sí?, de ese problema, por qué se origina cada uno de los problemas, y luego nos van a comentar acá sobre cuál de esas dos causas ustedes querrían trabajar. Lo que ustedes elijan acá, la causa que ustedes elijan acá, va a ser su proyecto de intervención, va a ser la planificación que ustedes van a diseñar en la segunda etapa que vamos a trabajar específicamente planificación. O sea, esta primera etapa es diagnóstico y en la segunda es planificación. Y ustedes van a elegir una de esas dos causas que se va a transformar en su proyecto. ¿Sí? Y bueno, y ahí terminamos. Por ahora. Bueno. Ahora vamos a la parte de que me cuenten qué les parece, si se entendió, si no se entendió, tienen alguna duda, sugerencia. Agustín. Hola, Victoria. Hola. Me perdí una partecita. En la parte de identificación de las causas, son dos causas y luego seleccionamos unas. Sí. Una causa sobre la que vamos a trabajar. Nosotros proponemos las causas, esa parte no me quedó clara, nosotros ponemos las causas que originan el problema. Claro, claro. Ustedes tienen que identificar una necesidad, un problema y dos causas. Las causas las identifican ustedes. Y de esas dos causas que identifican, van a seleccionar una sobre la que van a trabajar después. Ah, perfecto. Buenísimo.